En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la tercera petición del catecismo del Padre Nuestro, basándonos en el catecismo de San Pío X, preguntas 298 a 301. Y eso será la charla número 11. ¿Qué pedimos en la tercera petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo a sus mandamientos con la misma presteza con que los ángeles y santos lo obedecen en el cielo. Pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. Muchas cosas en pocas palabras, dice aquí el Papa. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí pedimos varias cosas. Primero, la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios. Siempre, Señor, que tu voluntad se haga y no la mía. Por ejemplo, cuando nuestro Señor derrumbó Saúl de Tarso de su caballo, y bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Bien, Saúl se somete totalmente a la voluntad de Dios, y nuestro Señor dice, levántate, te dirán lo que tienes que hacer, y lo manda a Damasco para ahí bautizarlo y después transformarlo en el gran San Pablo. Nuestro Señor en el Evangelio se queja diciendo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? San Lucas 6:46. No todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. San Mateo 7:21. Entonces, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedimos a Dios, dijimos, de hacer siempre su voluntad, de obedecer a sus mandamientos con la misma presteza que los ángeles y los santos lo obedecen en el cielo. Bien, queridos hermanos, si toda la gente, si cada uno de nosotros hiciera lo que dice aquí, obedecer los mandamientos con presteza, diligencia, bien sería casi un medio paraíso este mundo. Si la gente solamente obedecía los 10 mandamientos, sería maravilloso. Y los 10 mandamientos, podemos decir, son realmente el código de la felicidad, de la justicia, del orden en este mundo. Pero no se puede obedecer a los mandamientos si no hay oración, si no hay sacramentos. ¿Por qué? Porque es imposible que un carro pueda avanzar sin gasolina. Los sacramentos, la gracia, son como la gasolina, el aceite que hacen avanzar las cosas. Porque uno perdona, porque ama a Dios. Porque aguanta, porque ama a Dios. Porque ayuda al prójimo, porque ama a Dios. Porque da limosnas, porque ama a Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios y como lo de Dios. Pero cuando uno está paganizado o vive en pecado mortal, esto no funciona. Entonces pedimos también la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones. ¿Qué significa esto? Pedimos a Dios ayuda para que seamos dóciles a hacer lo que Dios nos inspira de hacer en lo bueno. Entonces es bueno cada mañana rezar el Padre Nuestro pidiendo, Señor, hágame dócil a tus inspiraciones. Yo sé que usted mismo, mediante su ángel de mi guarda, me da luces, ideas buenas para hacer el bien. Ayúdame, Padre Celestial, que yo sea dócil a lo que usted quiere que haga para bien de mi alma y gloria tuya. También pedimos vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare una tribulación. Entonces pedimos, de un lado, vivir, hacer la voluntad de Dios en todo, seguir sus mandamientos, obedecer, o más bien ser dóciles a las inspiraciones que nos da para hacer el bien y el mal, y finalmente pedimos la resignación a la voluntad de Dios. Y ahí está en el Evangelio, nuestro Señor en la agonía, ¿qué dice?
Padre, aleje de mí, si posible, este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga y no la mía, no la mía. Entonces, al someterse a la voluntad de Dios, bien, nuestro Señor, en su humanidad, bien, acepta el sacrificio, acepta la muerte en la cruz para salvación de sus hermanos. Ahora hay gente, apenas tiene un problema, bien, quiere absolutamente solucionarlo y cuanto antes, cueste lo que cueste, yendo hasta brujos, hechiceros, con pecados, con injusticias. Esto no es cristiano. Padre, que tu voluntad se haga y no la mía. Que tu voluntad se haga y no la mía. Pregunta 299. ¿Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios? Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna, puesto que Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciere la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos salvarnos. La voluntad de Dios es que obedecemos a sus mandamientos. Obedecer a sus mandamientos. El que no cumple con los mandamientos de Dios no puede salvarse. Y para cumplir con los mandamientos de Dios hace falta la oración, la confesión, la comunión, los santos sacramentos dignamente recibidos. El que no se resigna a la voluntad de Dios no puede salvarse. Nuestro Señor lo dice: porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo. San Lucas 6:46. Entonces, hermanos, ese es algo muy fuerte, ¿eh? Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna. Puesto que Jesucristo dijo: solo entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de su Padre Celestial. Por eso no albergar odio, rencor en nuestro corazón, saber perdonar por amor a Dios, aguantar, soportar enfermedades, accidentes, pobrezas, problemas, claro, haciendo lo que uno puede hacer para solucionarlos, pero también con paciencia. ¿De qué manera podemos conocer la voluntad de Dios? Puesto que para salvarnos debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos esta voluntad de Dios? Podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la Iglesia, una santa católica que Él fundó, y de nuestros superiores espirituales puestos por Dios para guiarnos en el camino de la salvación. También podemos conocer la voluntad de Dios por las divinas inspiraciones que el Espíritu Santo de Dios nos da y por las circunstancias en que el Señor nos ha colocado. Es muy rica esta respuesta y un poco delicada. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios especialmente por medio de la Iglesia? Claro que sí. ¿Y dónde está la voluntad de Dios manifestada mediante la Iglesia? En el credo, en los catecismos, en la doctrina promulgada por los concilios dogmáticos, por los papas, por los grandes doctores de la Santa Iglesia. Por lo tanto, en la medida que seguimos fielmente la doctrina de todos los siglos y todos los santos y papas, estamos seguros de cumplir. Si un teólogo viene a decir, por ejemplo, que no hay infierno, bien, eso no es voluntad de Dios. Hay infierno, Dios habla del infierno, y esto no representa a la Iglesia. En la medida que un teólogo viene a decir cosas contrarias a lo que siempre la Iglesia enseñó en su credo y en su doctrina y en sus catecismos, bien, no es la Iglesia. Entonces, la doctrina cristiana, comunicada por todos los santos y papas de 2000 años, ahí está y no puede cambiar. Digo esto porque hay confusión actualmente. Hace poco el general de los jesuitas negaba la existencia del demonio. Es bien que asiste a un exorcismo, vamos a ver. Pobre de él, ¿no? Entonces podemos conocer la voluntad de Dios, dijimos, mediante la Iglesia, nuestros superiores espirituales, siempre y cuando que nos digan algo que no contradiga la palabra de Dios, ni la doctrina de la Iglesia, claro. Y guiarnos por el camino de la salvación. Ellos están
guiándonos por cómo de selección los superiores, y darán cuentas de las almas. Un obispo, por ejemplo, un párroco, un sacerdote que no hace lo que tiene que hacer, y bien dará cuenta a Dios de su administración. No olvidemos también, como ya lo dije, Ario era sacerdote y fabricó la herejía del arianismo que perturbó la Iglesia Católica de 318 a 381. Nestorio era arzobispo de Constantinopla, perturbó la Iglesia Católica por su herejía al negar la maternidad divina de María y fue condenado al concilio de Éfeso en 431. Lutero era sacerdote y monje, profesor de Biblia, perturbó la Iglesia. Estamos sufriendo las consecuencias de la apostasía actual debido a Lutero y a los malos sacerdotes que lo siguieron. Entonces, actualmente hay no rechazar para nada ni la Iglesia ni la autoridad de la Iglesia, pero en medida que un teólogo, un filósofo, un predicador enseña un catecismo como el de Holanda de los años 70, 80, es hereje, bien, que vaya donde tiene que irse, no, eso no es católico. También podemos conocer, dijimos, la voluntad de Dios por las inspiraciones y por las circunstancias que el Señor nos ha colocado. Bueno, cuando algo viene a la mente y concuerda con la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, viene de Dios. Pero si contradice, ya no. Eso también cuidado. Y las circunstancias, queridos hermanos, estamos en tiempos apocalípticos. No podemos negarlo. Estamos en la apostasía, es un hecho. Estamos en el reino de la confusión. Los mismos últimos papas reconocieron. Europa está en apostasía, dice silenciosa, decía el Papa Juan Pablo II en su encíclica La Iglesia en Europa, y es verdad. El mismo Papa dijo, se han sembrado a manos llenas verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Es verdad. Pablo VI dijo, el humo de Satanás penetró por una rendija en la Iglesia. Es verdad, y muchas otras cosas. Entonces la gente hoy está angustiada, quiere solucionar todos esos problemas. No podemos solucionarlo. Lo solucionamos en la medida que vivimos cristianamente, nos santificamos, hacemos penitencia, seguimos la doctrina segura de la Iglesia y paciencia. Los que quieren solucionar todo, bien, no pueden solucionarlo. Pero al santificarse y hacer penitencia, sí colaboran en la solución. Y última pregunta, 301, dice, ¿debemos conocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida? Entonces, la voluntad de Dios se manifiesta siempre en las situaciones prósperas como adversas en esta vida. En las cosas prósperas como adversas de esta vida, hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone y permite para nuestro bien. Entonces, frío y calor, bendecid el Señor, dice el Salmo, ¿no? ¿Qué hacemos? En las adversidades, gracias Señor. En las penas, dolores, gracias Señor. Y en las cosas prósperas también, gracias Señor. Hubo cristianos que vivieron en las persecuciones del imperio persa y del imperio romano durante siglos y siglos. Y bien, gracias Señor. Y esto permitió el triunfo del cristianismo y el derrumbe del paganismo. Hubo cristianos que vivieron tiempo cristiano, gracias Señor, y millones se han salvado. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y de apostasía, gracias Señor, tratemos de ser auténticos cristianos. Esto también es de suma importancia. Entonces, la tercera petición, pedimos que hágase la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo a sus mandamientos de la misma manera que los ángeles santos obedecen el cielo. Pedimos la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados en la voluntad de Dios, por ejemplo, en la enfermedad. Y finalmente, en las cosas prósperas y adversas, debemos dar gracias al Señor.